Hola, bienvenidos a Aquí Entre Nos, nuestro espacio para conversar. Hoy vamos a conversar con el doctor Eric Sandoval. Él es infectólogo, exactamente es especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y de la institución Vía Libre. ¿Qué vamos a hablar? ¿Por qué no estamos ya en una endemia con este tema del COVID? ¿Y qué cuidados o qué preocupaciones deberíamos tener frente a este virus del mono, que ya está aquí y ya son 3 casos? Vamos a escuchar esta interesante e importante conversación. Nos vemos al final. ¿Cómo está, doctor Sandoval? Después de Bien, después de varios tiempo. meses sin conversar. Y Sí. para retomar y ver cómo ha ido evolucionando, variando toda esta pandemia que nos puso de cabeza, ¿cómo está ahora la situación? Aún seguimos en pandemia. ¿Por qué no estamos ya en una etapa de endemia? ¿Qué está pasando? Ya. Bueno, Aida, buenas tardes. En relación a tu pregunta, eh, todavía el virus sigue circulando, ¿no? Si bien la cantidad de casos ha disminuido de forma significativa, tanto es así que en las últimas semanas, ¿no? Se han diagnosticado tan solo 194 casos, ¿no? Digamos, pocos casos, ¿no? Y aparte de ellos, también la mortalidad ha sido muy baja, sobre todo en población que no se ha vacunado. Eh, en especial en las zonas más pobladas, tipo Lima, la región de Lima, de repente La Libertad, algunas zonas de la selva, ¿no? Pero el problema más importante radica en que no se ha llegado a completar la vacunación con sus 3 dosis. Por ejemplo, con la primera dosis existe un porcentaje muy alto de la población que está vacunada, más del 85%, casi un 90%. Sin embargo, cuando uno va revisando las cifras para ver cuántos tienen segunda y tercera dosis, existe menos del 70%. Y todavía, bueno, esas cifras son mucho menores, claro, está incluso en poblaciones que recién han empezado a vacunarse, como es pues, niños y adolescentes, ¿no? Ajá. Entonces, eso es algo importante. ¿Por qué? Porque en estas poblaciones podría nuevamente reapuntarse el proceso de infección y de esa manera podrían ser el puente para que puedan infectar a otras poblaciones que puedan tener mayor riesgo de complicaciones, como son los adultos mayores, ¿no? Que a Eh, pesar de estar con vacunas, al ser adultos mayores o tener, digamos, alguna comorbilidad, pues igual los hace, digamos, frágiles. Así es, porque recordemos que cuando uno, digamos, tiene una comorbilidad o es una persona mayor, la respuesta a las vacunas no es la misma que una persona sin enfermedades o una persona joven, ¿no? Entonces responde en una menor intensidad, por así decirlo, de tal manera que sus anticuerpos pueden subir por un tiempo y luego bajan rápidamente y en el momento en que bajan pueden estar en un momento de riesgo para que puedan volverse a infectar. Tanto es así, por ejemplo, Ujú. que hay casos, ¿no? De pacientes que han tenido sus 3 dosis de las vacunas y sin embargo han llegado a estar críticamente enfermos, ¿no? Han llegado a la UCI, a utilizar ventilación mecánica. Y Y son esto los por pacientes adultos mayores, adultos pacientes de mayores de 80 años. con comorbilidad o adultos mayores únicamente, con comorbilidad. Generalmente con comorbilidades, Ok. diabetes o hipertensión, y generalmente cuando estas comorbilidades no están controladas. Ujú. Y el riesgo ahora, antes era pues, la alta mortalidad. El riesgo ahora es el contagio que se puede prender nuevamente y atacar, digamos, a las personas adultas mayores vulnerables. Digamos que el riesgo se ha reducido, pero el riesgo es latente. Así es. Así es, el riesgo es latente porque lo que hemos aprendido en esta pandemia o hemos recordado en el caso de los médicos infectólogos o los que vemos mucho estas enfermedades es que
los microorganismos, a medida que va pasando el tiempo, se van a ir adaptando o van a ir cambiando, ¿no? Entonces hemos tenido una variante del Wuhan, después hemos tenido una variante británica, sudafricana, brasileña, andina, y ahora tenemos, por ejemplo, hace poco, la última ola que hubo en nuestro país, estuvo predominantemente aislándose la variante Omicron. Y ahora en el resto del mundo, en Estados Unidos, en algunas zonas de Europa, de Asia, ¿no? Se está dando una cuarta ola a expensas de la subvariante de Omicron, ¿no? La BA.2, ¿no? Entonces, la subvariante, que tiene una capacidad de transmisión más alta comparado a la Omicron. Un ejemplo, ¿no? Es 1.5 veces más transmisible que la Omicron, esta subvariante. La Omicron podía contagiar, por ejemplo, una persona alrededor de 6 a 8 personas. Si esta subvariante es 1.5 veces más, o sea, quiere decir que una persona podría contagiar entre 10 a 14 personas, 10 a 12 personas o 10 a 14 personas, ¿no? Entonces, Y, aumenta el y, riesgo de transmisión. Lo y bueno que, es que es menos grave. claro, claro, Eso por es lo el tema bueno. de las vacunas, si es que están vacunados con Claro, las dosis que les corresponde. claro. Pero, ¿qué cree que sea lo que esté pasando? ¿Que la gente no quiere vacunarse, se relajó, o los métodos para vacunar no están siendo tan efectivos? Es decir, de repente se tiene que cambiar de estrategia. ¿Por qué lado está fallando la cosa? Viendo en el día a día de la atención de los pacientes, bueno, de las personas, muchos nos dicen que no quieren vacunarse por tema de temor a las reacciones adversas, porque como seguramente recordarás hace poco, salió en muchos medios que las personas que estaban siendo vacunadas con su cuarta dosis estaban teniendo, por ejemplo, muchas reacciones adversas, ¿no es así? Estaban teniendo dolor en la zona de inoculación, fiebre, malestar, síntomas muy Fiebre, parecidos al COVID. dolor de cuerpo. Entonces, Pero bueno, digamos que es lo normal, ¿no? Que digamos que puede ocurrir. Y eso es un pues, dice, doctor, de que si es que se contagiaran sin vacuna, tendrían un cuadro peligroso de riesgo el tener sintomatología cuando te ponen la vacuna. no, porque eso es relativo. O sea, No cuando tiene nada uno, que ver. claro, lo que sí te puede estar representando de forma indirecta el hecho de que tú tengas síntomas cuando te han colocado alguna dosis de las Ujú. vacunas es que probablemente tú estás generando anticuerpos. De tal manera que al Okay. generar anticuerpos, probablemente la vacuna ha sido eficaz y cuando tú te contagies, vas a tener menos síntomas, pues, Ah, ¿no? O es vas al a tener una revés, forma o sea, leve. es bueno Claro. entonces, es bueno tener síntomas, digamos que es un toc toc, oye, te estoy cuidando, el tener síntomas. Por lo menos se está manifestando clínicamente que la Mm, vacuna está desencadenando una respuesta inmunológica en el organismo, ¿no? Eso es lo bueno. claro. Doctor, ¿y qué viene después? Tenemos ya hasta cuarta dosis, ¿no? Que es la de refuerzo. Claro. Ya los mayores de 50 tienen que ponerse la de refuerzo. ¿Qué viene después? Ya tenemos tiempos. ¿Le parece si esto me lo responde después de un minutito que nos vamos a comerciales? Sí. Ya regresamos. Un ratito nomás ha sido. Nos quedamos con la pregunta de qué viene después. Ya muchos, bueno, no los que quisiéramos, estamos ya a punto de ponernos la cuarta dosis, que es la de refuerzo. ¿Qué Claro. viene después? ¿Vamos a tener que vacunarnos cada 5 o 6 meses o ya esto va a ser una vez al año o no sé, como la influenza, ¿no? Digamos, generalmente se pone una vez al año. En los últimos estudios que se han hecho de evaluación de la gravedad de las nuevas subvariantes o variantes que han ido apareciendo, se ha observado que cada vez es menos agresiva, pero sí es más transmisible.
de tal manera de que esto está condicionando de que el virus ya se torne endémico ya por un lado, y una de las causas, por ejemplo, podría ser la propagación de esta subvariante Omicron que te acabo de decir, ¿no? Entonces, esta subvariante es poco agresiva, felizmente, pero todavía puede causar daños importantes, sobre todo si no están vacunados en las poblaciones mayores, en especial personas mayores de 80 años. Entonces, probablemente, todavía eso está en investigación, pero parece que va a ir por ese rumbo. Probablemente lo que va a pasar es que vamos a tener que vacunarnos por lo menos una vez al año con las nuevas con las vacunas que consideren las nuevas variantes circulantes en ese momento, ¿no? Y en especial en poblaciones de riesgo, ¿no? Ya sean adultos mayores, personas con comorbilidades y personal de salud, ¿no? Por el riesgo de exposición. Y de repente en ese caso ya no habría necesidad de vacunar ya de forma, digamos, obligatoria a la población joven, ¿no? Digamos a un adolescente o a un joven, ya no habría necesidad de vacunarlo obligatoriamente, salvo que de repente haya riesgo de exposición muy frecuente con una persona de riesgo, ¿no? Por ese lado, pero directamente para protegerlo a él, no tanto, ¿no? Porque no va a causar mucho problema en él. Pero sí, de forma obligatoria vamos a tener que vacunar a las poblaciones de riesgo que te comenté hace un instante, ¿no? Entonces, Ok. parece que el rumbo va por ahí. Y ¿Cuánto ya tiempo le da a usted para que se vuelva endémico esto? tendremos que esperar que se siga expandiendo esta subvariante del Omicron. Como te comenté hace un rato, hay una cuarta ola en China, en algunas otras Generalmente zonas de Asia. cada 2, 3 semanitas después se venía por aquí, ¿no? Claro, entonces en Estados Unidos, ¿no? En algunas otras zonas de Europa, y acá en el país probablemente va a pasar lo mismo, ¿no? Ya está empezando a haber un pequeño incremento de casos ya diarios. Entonces probablemente va a pasar lo mismo. Lo malo, o entre comillas, lo que nos puede sesgar la evaluación de esa cuarta ola es que como no es tan agresiva, ya las personas han perdido un poco el temor al COVID y Claro. entonces a veces ya no van a un establecimiento de salud para poder hacerse las pruebas de diagnóstico, por un lado, y o por otro lado tampoco los reportan, ¿no? Como antes se hacía, que era un poco más por el temor que podían acercarse a un establecimiento de salud para que hacerse las pruebas de despistaje. Entonces eso puede de repente decir que no ha sido tan agresiva nuestra cuarta ola, digamos, o la tercera, pero Es de porque no repente ha es más por un habido un registro. subregistro de repente, ¿no? Yo creo que por ahí va. Si todo cursa como ha estado más o menos el comportamiento del COVID durante estos primeros 6 meses, digamos, prácticamente 6 meses de este año, probablemente para fines de año ya vamos a tener el carácter de endemicidad de esta infección, ¿no? Y donde vamos a tener un virus que está circulando intermitentemente, pero que no va a ser tan grave como lo era en sus inicios. Y esto principalmente se debe a que cada vez la vacuna, por un lado, y el hecho de que se haya infectado una persona también le ha brindado algún tipo de inmunidad, ¿no? Protección. Doctor, justo hoy día, he estado en mi cita con mi cardiólogo y me comentaba que hay muchas enfermedades que han venido, que se han como detonado. Es como que el organismo estuviera en off, ¿no? Y que nos dio COVID y de repente, toc, toc, se empezaron a activar enfermedades. Yo soy hipertensa ahora. No tengo genéticamente carga de hipertensión ni en mi padre ni en mi madre, pero a los 3 meses de que pasé del COVID, me diagnosticaron hipertensión, después me chequearon 2 meses después y tal, y el cardiólogo me dijo, mira, el COVID está activando enfermedades que estaban ocultas o que de repente nunca te iban a venir. ¿Usted ha notado esto? Sí, sí. Y eso tiene que ver un poco las células que suele infectar el COVID, pues, ¿no? Como en algún momento creo que conversamos,
el COVID tiene la habilidad de ingresar a múltiples células de nuestro organismo, ¿no? Tanto de los vasos sanguíneos, del pulmón, del riñón, del cerebro, del corazón, etcétera, etcétera. Prácticamente a casi todas las células de nuestro organismo. Y de esa forma puede ocasionar que se digamos, active algunos procesos patológicos, ¿no? Por ejemplo, los más importantes han sido problemas cardiovasculares, ¿no? Arritmias cardíacas, ¿no? Hay personas que han quedado con taquicardia, por ejemplo, y que esa taquicardia muchas veces puede durar por meses, ¿no? Incluso hasta años, hasta un par de años, y luego de ahí ha ido remitiendo con tratamiento. ¿Sabe qué me ha quedado a mí, Hipertensión. aparte de la hipertensión que me apareció? Yo tengo un sonido en el oído que no se me va desde que tuve COVID. Me vino cuando estaba con COVID y hasta ahora no se me va. Claro, No se me va. trastornos neurosensoriales también, ¿no? Claro, o sea, es que esto se debe a la respuesta inflamatoria. O sea, tenemos un microorganismo que, digamos, se distribuye por todo nuestro organismo y luego de ahí nuestro cuerpo tiene que generar una respuesta inmunológica para controlarlo, porque si no, esto se sigue multiplicando, ¿cierto? Entonces genera una respuesta inmunológica y al generar una respuesta inmunológica genera una inflamación en los tejidos, en los diferentes tejidos, en el cerebro, en el riñón, en el corazón, en los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Y esa respuesta inflamatoria condiciona de que puedan desencadenarse algunas de estas enfermedades y en otros casos pueden permanecer también en forma, digamos, leve, pero digamos, consistente y pueda dar estas manifestaciones que tú me has dicho, ¿no? Y que algunos médicos, investigadores los han incluido dentro de un grupo del síndrome post-COVID, ¿no? ¿Cierto? Entonces, muchas personas se quejan de dolor lumbar, ¿no? De dolor de espalda, Espalda. cansancio, dicen, doctor, me dan mareos, doctor, no escucho bien, doctor, me da taquicardia, se me cierra el pecho cuando estoy caminando haciendo esfuerzo, ¿no? No puedo ganar peso, dolor muscular, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso tiene que ver con los factores de riesgo y cómo llevaron la enfermedad, ¿no? La infección. A veces cuando la infección tuvo síntomas muy fuertes y la persona tiene algunos factores de riesgo, podría en esas personas con mayor probabilidad desarrollar estos síndromes post-COVID que te acabo de comentar, ¿no? Doctor, y ahora la viruela del mono. Pero de eso vamos a conversar después de este corte. Regresamos. Y ahora vamos a hablar de este nuevo virus, la viruela del mono. Pero en realidad digo mal al decir nuevo. Corríjame usted, doctor, porque creo que esto viene de años atrás, 50 años por lo menos. Sí, sí, en realidad es una enfermedad que ya ha venido, una infección, un microorganismo que ya ha estado circulando, ¿no? En el África. La primera vez que se detectó al virus, bueno, también tiene que ver con la metodología, ¿no? Porque recién se estaba desarrollando la técnica para identificar a los virus, fue en los años 50. Entonces, un grupo de investigadores allá en Dinamarca, en Copenhague, evaluaron muestras de tejido y de sangre de unos monos, ¿no? Unos macacos, y ahí identificaron un nuevo virus que no estaba dentro de la lista actual, de la lista actual en ese momento, ¿no? Entonces, hicieron diferentes estudios, paralelamente en otros lugares también ampliaron los estudios y encontraron que no solamente estaban en los monos, sino también estaban en otro tipo de animales, ¿no? Por ejemplo, perros de la pradera, algunos roedores silvestres, puercoespines, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo particular fue que este virus en los animales, en especial en los monos y en los roedores, desencadenaban unas lesiones de tipo vesiculares, muy características, muy parecidas, mejor dicho, a la de la viruela humana. Y como la morfología genética de este virus era semejante a la de la viruela humana, bueno, Se digamos, le se le bautizó denominó. como, se le denominó como la viruela del mono, ¿no? Ya cuando pasaron unos años, en la década de los 70,
ya se pudo identificar la circulación de este virus también en los humanos, principalmente en la zona de África Central, en la República del Congo, ¿no? ¿Y cómo, Entonces, cómo se transmite? ¿cómo se transmite? Por contacto con secreciones y por vía aérea, pero por vía aérea estrecha, o sea, cercana. Entonces, Besos, o sea, tan cercano como un beso. por ejemplo, o una persona que tosa o que esté estornudando y que uno esté a menos de Ok. 1 metro. Y lo otro es que uno tenga contacto piel a piel con una persona que tenga lesiones activas, por ejemplo, unas lesiones vesiculares, ¿no? Ujú. Entonces, eso es una forma. Pero la primera, la transmisión inicial se da del animal al humano. O sea, un animal infectado que puede estar incluso asintomático, eh, tiene contacto con el humano o al revés, el humano tiene contacto con el animal, ya sea vivo o muerto, con las secreciones, y de esa manera se puede contagiar. Y luego este humano ya contagiado puede transmitir la infección a otros humanos Claro. cercanos, ¿no? Pero lo bueno, entre comillas, es que la transmisión del animal al humano es más eficaz que la de humano a humano. La primera tiene una eficacia del 70%, 78% de transmisibilidad, mientras que la segunda, de humano a humano, tiene una eficacia del 25-28%. Es casi la tercera parte de transmisibilidad. Esa es una Entonces, gran diferencia con el tema del COVID, por ejemplo, su claro, nivel de transmisibilidad. es más bajo, es más bajo. Ujú. Eso es lo bueno. Y Entonces, síntomas. tiene etapas, ¿no? Clásicamente, cuando se han descrito los cuadros de viruela del simio o del mono en humanos, lo que se ha visto es que pueden pasar por una primera etapa de cuadro, tiene un periodo de incubación más o menos que va de 6 a 16 días, hasta Ujú. 21 días puede ser, ¿no? Entonces más o menos hasta 21 días podemos decir. Pasado ese periodo de tiempo de la exposición, comienza a desarrollar los síntomas de la persona. La primera parte es un cuadro febril, fiebre alta, ganglios, adenopatías, ¿no? Ganglios en el cuello, en la zona de la axila, en la zona inguinal, ¿no? Más grandes de lo habitual, ¿no? Comparado a otras infecciones, dolorosos. Pasado más o menos máximo 7 días, pero generalmente 3 a 5 días pasado ese cuadro, comienza la parte eruptiva, las lesiones en la piel, Ujú. donde simultáneamente aparecen lesiones primero como unas manchitas, luego de ahí se van haciendo estas manchitas una forma de ampollas pequeñas o vesículas, llamamos los médicos eso, y estas Y después, vesículas progresan a pus. Entonces, eso es lo habitual. Entonces, generalmente eso se ubica en la zona de la cara, en la zona del tórax, en la zona y de esas los brazos, en las piernas. erosionan, es decir, se abren y se Se convierten pueden en erosionar, heridas o se se pueden reabsorben. erosionar, se pueden erosionar en algunos casos. Cuando uno, por ejemplo, los niños sobre todo, se pueden rascar, se puede erosionar y se puede sobreinfectar. Y se puede Como, dejar, y le puede quedar marca también, o sea, hacer claro, una claro. infección como una herida abierta y también Uh se puede -huh. quedar marca. Claro, ahora, lo grave del asunto no es tanto o bueno, en parte son las lesiones cutáneas, pero más que eso es las sobreinfecciones que puede haber en algunos casos, ¿no? Ujú, Eh, ujú. como nosotros sabemos, en la piel nosotros tenemos microbios, ¿no? Digamos que nos protegen, pero también estos microbios, si nosotros tenemos una herida, pueden ingresar a nuestro organismo y pueden causar una infección, se pueden sobreinfectar. Entonces, esa es una de las complicaciones que se puede dar con esta infección. Puede haber una sobreinfección cutánea, una sobreinfección de la piel, y aparte el mismo virus, ¿no? El mismo virus del simio, de la viruela del simio, perdón, podría también afectar en algunos pacientes a nivel del pulmón, a nivel del hígado, de la médula ósea, del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. Y Pero ahí es esto es cuando más se frecuente, complica, ahí es cuando se claro, puede volver mortal. claro, ahí es cuando puede ser grave, ¿no? Pero esto se ha visto más en población pediátrica, en lactantes. Es Y los decir, datos que te doy, los sí, datos son más relacionados a estudios que se han hecho en brotes en el África, pues, ¿no? Porque más era confinado a esa zona, los reportes. entonces, en el caso de la viruela del mono, ¿los niños serían los más afectados o hay otro grupo etario que corre riesgo? Principalmente niños, ¿no? Y también en este caso, bueno, ya esto es otro escenario epidemiológico, pero también personas que no hayan sido en ninguna oportunidad vacunadas contra la viruela humana
pero de todos ellos, o sea, de todo el grupo en general, la población pediátrica, lactantes, sobre todo niños Bueno, porque menores de 4 años. los niños pequeños son los que no los han probablemente vacunado ya porque ya no existía la vacuna, ya no existía la viruela, etcétera, ¿no? O sea, Claro, hasta el y año eso, 80 es que se ha vacunado, pues, ¿no? Contra la viruela. De ahí ya la OMS dijo que ya no había necesidad porque ya se había erradicado la viruela humana. y se está pensando en retomar, en fabricar nuevamente la vacuna de la viruela para que se haga una vacunación o no es necesario, o sea, porque no se ha vuelto, digamos, em, tan viral como el COVID, ¿no? Por eso que el contagio es, digamos, menor. Pero hay medidas, que se están tomando de manera preventiva. Claro, claro. E- este cuadro, este brote que ha habido, que ha incluido a varios países, no es el primero, ¿no? Que se ha dado fuera de África. Ujú, Ya en el año 2003, en Estados Unidos también hubo un pequeño brote, y en el año 2018 también hubo un brote que abarcó el Reino Unido, Singapur e Israel inclusive, y donde el mecanismo fue más o menos algo parecido a lo que te comenté, ¿no? Llegó un animal por algún método, a veces hay personas que les gustan los animales silvestres, pues, ¿no? O para temas de investigación, llegó un animal infectado, la persona que estuvo expuesta a ese animal se contagió y luego las personas que vivían muy cerca de ellas se contagiaron, pues, ¿no? Entonces, cuando hubieron estos brotes, tanto el de Estados Unidos como de Europa, eh, se aislaron, se produjeron, se comenzaron a producir algunas vacunas en función a esta virus de la viruela o del mono, ¿no? Y lo otro es que se retomó también la producción de las vacunas contra la viruela humana, pero los tienen, digamos, restringidos a Estados Unidos y a algunos países de Europa. Entonces, en este caso, probablemente lo que han hecho es justamente retomar estas actividades, esta producción de estas vacunas para poder generar un círculo inmunológico. O sea, lo que van a hacer o lo que están haciendo, mejor dicho, es de los casos ya confirmados o con alta sospecha por cuadro clínico, se está vacunando a la población que vive en contacto estrecho para evitar que la infección pueda ujú, sobrepasar esa barrera, ¿no? Entonces, y lo otro es el monitoreo, pues, ¿no? Para evitar que haya claro. complicaciones. Listo, doctor. Y ya para terminar y no quitarle más tiempo, aquí entre nos, ¿qué recomendaciones nos da para seguir cuidándonos? En relación al, Al COVID y a esta viruela que esperemos no se convierta en algo mayor. bueno, en general una recomendación importante para todo, que ayuda mucho para las infecciones, es por ejemplo la higiene, ¿no? Y en especial la higiene de manos, ¿no? La ingesta de alimentos de forma saludable, ¿no? Limpios, el consumo de agua saludable, agua hervida fría o embotellada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es de forma general. Si en caso hay alguna enfermedad o infección que pueda ser inmunoprevenible, vacunarse, ¿no? Completar con los esquemas de vacunación, como estamos viendo en el caso del COVID, si uno se encuentra dentro de la población de riesgo, vacunarse. Y si en caso uno ha tenido una exposición de riesgo, como por ejemplo en el caso de la viruela del simio o del mono, también reportarlo, ¿no? En este caso, ¿no? Para también puedan tomarse las medidas del caso, ¿no? Y el uso Creo de la que por ahí mascarilla, doctor, todavía, ¿no? Todavía aún mantenerlo. por lo menos en los ambientes cerrados, donde hay hacinamiento, tal vez podría uno, como se dice, prescindir de la mascarilla cuando se encuentra en Aire libre. el aire libre, ¿no? Porque ahí la exposición, como ya se sabe, pero el riesgo de infección ahí es bastante bajo. El riesgo es más alto cuando estamos en un ambiente cerrado, ¿no? Ahí sí creo que sería lo más recomendable, todavía por el escenario en el cual estamos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Sandoval. De nada, Ida, muchas gracias más Cuídese bien a ustedes por mucho, la estamos oportunidad. en contacto para cualquier cosa, yo lo llamo. Ok, estoy ahí para Cuídense, ustedes. Cuídense. Hasta luego. hasta Buen luego. día. Chao. Listo, eso ha sido todo por hoy.
Espero les haya servido. Ya saben, hay que seguir cuidándonos, ¿ok? Nos vemos el próximo fin de semana aquí en Thinking TV Digital, pero en Cable Más 795 HD, el canal TV Empresas, nos ven toda la semana. Así que cuídense mucho, nos vemos, hasta pronto.